Definitivamente es un torneo que la AUF dejó de lado y que difícilmente se vuelva a hacer con todo este tema económico, pero bueno, estaría bueno que volviera en algún momento. El Interior y Montevideo están muy diferenciados en este sentido y sobre todo a las selecciones le viene bien esto. Piensen que muchas selecciones del interior necesitan competir con clubes de la Serie A de Montevideo de AUF. Buena gente, soy Nacho para los que no me conocen y esto es Entre Pasillos. Bueno, gente, estamos en un nuevo video para el canal, espero que se encuentren muy bien. Tenemos un tema que volvemos a hablar de formatos, pero en este caso vamos a hablar de formatos juveniles. Creo que nunca tocamos, sobre todo temas así de formatos juveniles que se podrían hacer o podrían volver, que ayudarían a lo que sería el crecimiento del fútbol juvenil. Como digo, creo que los formatos en sí ahora están bastante bien, aunque yo haría unos cambios, sacaría capaz estas nuevas juveniles C, porque creo que al final va a terminar siendo un problema, sobre todo con esto que ustedes ya saben, que lo mencionamos anteriormente en los videos, que bueno, la AUF sacó lo que serían los pagos que le hacían los clubes, por lo tanto, no, los clubes tienen que pagar como unos 600, 800 dólares o más, no tengo el dato exacto económico que tienen que pagar, pero por partido tienen que pagar eso, entonces se les sacó ese apoyo y muchos clubes seguramente terminen dejando a mitad de campeonato o terminen pasando algunas situaciones complicadas y que no va a estar bueno, sobre todo los viajes al interior, por ejemplo. Pero bueno, no me voy a llevar mucho a eso, ustedes tienen un video ya hablando de eso que se los voy a dejar en la descripción. Lo importante es hablar de esto, ¿no? De un torneo que juntó y unió al interior con Montevideo. Muchos, creo que varios de los que ven mi canal y varios que también tuvieron algún paso por juveniles habrán jugado este torneo porque existió y estaba muy bueno. Yo creo que era un torneo que unía, como digo, el interior del país con Montevideo, y era un torneo que le daba mucha competitividad y de hecho han llegado clubes del interior, se han agarrado camadas de juveniles, de varios pibes y selecciones que lo hicieron muy bien y han terminado viniendo acá a Montevideo y han terminado haciendo carrera, ¿no? Así que bueno, el torneo que estamos hablando es el torneo de integración, como ustedes saben, un torneo que funcionó por bastantes años, de hecho se hizo consecutivamente muchos años y que la UF, de hecho, una cosa que hay que decir acá positiva de la UF, era un torneo que pagaba todo la UF, o sea, los viajes al interior los pagaba la UF, te daba hasta hotelería, muchos clubes se quedaban, si eran viajes muy largos y estaba bueno porque eso permitía también hacerlo más profesional, ¿no? Era un torneo parecido a lo que se hace en Argentina, que se sigue haciendo, que son los torneos regionales entre provincias. En Brasil se hace, pero obviamente más reducido porque es muy grande Brasil. Y en varios países de Latinoamérica se hace, pero en Argentina es lo más parecido que se hacía. De hecho, era como un poco copia del formato, que fase de grupos y después fases eliminatorias por categorías, que obviamente capaz a veces por sorteo te tocaba ir allá, otras veces te tocaba ir acá. Y que por lo general lo jugaban dos categorías, que eran las más chicas, y se llegó a jugar creo que con una categoría grande. Ahora esto no pasa. Yo cuando llegué a jugar este torneo en su momento eran con las dos categorías chicas, o sea, Sub-14, Sub-15. Como digo, se llegó a jugar con las categorías grandes, pero terminó, creo que por un tema económico justamente, se terminó, quedó en desuso ese formato para los clubes más grandes. Aunque voy a decir una cosa que yo creo que, y esto creo que vamos a coincidir todos, que es un torneo que, como decimos, es muy difícil que la AUF lo mantenga económicamente. Si ya de por sí no está dando plata y subsidios para los clubes así de AUF, o sea, de su organización se puede decir, difícilmente ponga plata para que los del interior vengan y los de la AUF vayan. Tendría que ser un convenio con OFI, que por lo general era un convenio con la OFI, pero este formato yo por lo menos creo sería muy bueno y sería bueno que volviera. Y yo creo que tendría que ser un poco con ayuda de algún inversor de afuera. Yo realmente creo que ya no hay que confiar tanto en la plata que venga tipo de la AUF o de la OFI, sino que es un torneo que sea parte y que combine y que la OFI y la OFI estén de acuerdo, obviamente, pero que sea plata de afuera. Por ejemplo, yo que sé, que Antel haga el torneo o que alguna empresa así fuerte haga el torneo y diga, bueno, vamos a impulsar el fútbol juvenil, interior Montevideo y que se vuelva a hacer este torneo de integración, ¿no? Yo creo que, a ver, el formato que se hacía estaba bien, porque eran grupos, de hecho, por lo general habían dos clubes del interior, uno de la A y uno de la B en ese momento, ahora habría uno de la C, por lo tanto puede ser, por ejemplo, uno de la A, uno de la B,
uno de la C y uno del interior, o pueden haber dos del interior, uno de la A, uno de la C, o uno de la A, uno de la B. Ponele. Eran muchos grupos también, o sea, eran como 12 o 16 grupos. Entonces pasaban dos, obviamente, y después hacían fase de 32, 16, octavos, cuartos, semifinal y final. Se jugaba tipo, en este caso al ser dos categorías, por lo menos lo que yo vi era, uno iba y otro se quedaba, o sea, es decir, uno en el interior y otro en Montevideo, o por la posesión ya después, por ejemplo, si quedaba primero un equipo de Montevideo y segundo en el interior tenía que ir a Montevideo a jugar, y bueno, y el opuesto si era al revés, ¿no? Yo en este caso creo que el formato está bien. De hecho, como se les mencioné un poco, era así, una fase de grupos y después fase eliminatoria. Yo creo que es lo normal. Apruebo, es un buen torneo. Aparte, lo único que sí cambiaría es las fechas, porque es un torneo que se hacía, arrancaba en septiembre recién y terminaba a fines de diciembre y muchos clubes como que sentían que era innecesario. De hecho, hasta mismo los clubes ya querían tipo liberar a los pibes y no podían porque tenían que jugar este torneo y bueno, un montón de cosas. O sea, el torneo se seguía jugando aunque ya haya terminado el campeonato. O sea, creo que hay que cambiar eso y tiene que arrancar mitad de año ahora, ¿no? Junio, julio, agosto y que termine octubre, noviembre, diciembre como terminan los torneos. Aparte estaría bueno porque combinás de hacerlo, por ejemplo, una semana sí, una semana no. Que eso también era otro tema, porque muchos se quejaban de que una semana son los que juegan torneo de integración y la otra semana el campeonato. Es decir, muchos clubes se quejaban de que como no jugaban este torneo o quedaban afuera, no podían jugar después. Y sí, es un problema eso, y hay que ser sinceros. Eso sí sería una solución que yo le podría encontrar jugando entre semana algunos partidos del torneo, ¿no? Por ejemplo, para que se siga jugando y haciendo el rodaje, dar algún partido entre semana que creo que también se podría hacer. Aparte, piensen en una cosa que a veces la AUF, y no es por criticar a la AUF, pero creo que en general se suspenden innecesariamente muchos partidos y a veces ese es un problema grande, ¿no? A veces llueve un poco o hay no sé, alerta de que puede haber alerta amarilla, naranja y ya se suspende el partido, a veces no llueve nunca. Entonces, ese sí es un problema y yo creo que hay que solucionarlo desde ahora, tanto para la AUF como para OFI. En OFI igual pasa y creo que en OFI es más normal que pase porque a veces en OFI quieren jugar bajo lluvia, pero la pelota directamente no corre. Creo que es otro tipo de fútbol también y no lo podemos comparar, pero bueno, yendo a lo que les decía, creo que fue un formato que arranque mitad de año, termine en noviembre, por ejemplo, junio-noviembre, para poner un ejemplo, que le da el tiempo a que se juegue, por ejemplo, los tres partidos de la fase de grupos y que se juegue la fase 32, de 16, los octavos, los cuartos, las semis y la final. Noviembre, si querés, y si querés dejarlo más adelante porque los clubes no se ponen de acuerdo con la fecha, diciembre. Ya está. Primeros días de diciembre, ahí partido se termine. Y ya sabes que ahí es fechas que todavía hay partidos por competir y está bueno porque es una final y aparte para la gente, sobre todo para los pibes sub-14 y sub-15, ¿no? Yo este torneo lo haría para más categorías. Creo que para dos categorías está bien, pero yo creo que habría que hacer como se hace en el fútbol del interior, que hay dos categorías que son la sub-15 y la sub-18. Entonces, ¿vos qué haces con estas dos categorías? Sub-15 jugás con pibes sub-14 y con pibes sub-15 un grupo y bueno, y vas también rotando un poco el plantel, que eso también es lo que muchos clubes hacen porque no tienen tampoco tanta, por ejemplo, muchos jugadores titulares juegan en el torneo de AUF y no los ponen en este torneo de integración o no le dan tanto rodaje porque le da rodaje a los que no tienen minutos justamente, y eso está bueno también. Y eso es algo positivo que lo quiero marcar ahora. Le das rodaje a la gente que no juega y, por ejemplo, haces un seleccionado con los que no están jugando mucho de la sub-14 y sub-15 y los pones a jugar ahí. Lo mismo pasa con la sub-18. La sub-18, ¿qué pasa? Tenés una ventaja porque pibes que son sub-19 pero no cumplieron los 18 pueden jugar ese torneo. Entonces, está bueno porque tenés a la sub-16, a la sub-17 que seguro van a ir y alguno de la sub-19 que capaz no tenga minutos puede jugar este torneo. Entonces tenés tres categorías en una y lo haces muy competitivo el torneo. Aparte, esto viene bien porque los clubes de los departamentos, las selecciones, por ejemplo, Paysandú, Salto, San José, Soriano, sobre todo ahora que es la final Salto Soriano, y bueno, la final del torneo mayor que es Salto Maldonado, por lo general tienen categorías que son así, o sea, el torneo es sub-18 y después el torneo es la mayor y la más chica creo que es la sub-15. Si me equivoco igual me corrigen en los comentarios, pero creo que es así. Que el torneo de la sub-15 se juega después, o sea, creo que se juega pasando ahora, creo que arranca también a mitad de año y tiene
tiene otra fecha ahí, otro calendario, pero los torneos así, sub-18 y el torneo mayor se juegan ahora, arrancando el año. Entonces, ya agarrás a un seleccionado con rodaje y después de ese torneo que se juegue, arrancás este campeonato. Podés hasta traer otros jugadores si querés, pero arrancás ya con una base que tenés del plantel, este torneo de integración. Entonces, no esperás hasta octubre, septiembre para arrancar, sino que ya lo seguís. Y eso es algo positivo y que yo lo veo como algo bueno para que el torneo tenga ese rodaje y se mantenga esa competencia, ¿no? Nada, hay varios puntos, como digo, a favor. Creo que a los juveniles le viene bien del interior para mostrarse. Muchos que siguen jugando en sus departamentos, que capaz no pueden venir a jugar a Montevideo, o capaz, por un tema hasta mismo de los padres, no vienen acá a jugar. Les viene bien para mostrarse y para que los vean. El caso de Artigas, si no me equivoco, un equipo que yo creo que a la final del campeonato no llegó a ganar, creo, pero llegó a la final. Muchos de los jugadores de Artigas están jugando en Montevideo actualmente porque o sea, desarmaron el plantel, se puede decir, de esa selección, pero les vino bien a los pibes porque los trajeron a jugar acá a la AUF y les dio competencia al final. Aparte de ese momento Artigas no tenía un club oficial del departamento, está bien, porque bueno, por lo menos los traes al profesionalismo, se puede decir, ¿no? Y eso es importante también. Por ejemplo, muchas selecciones del interior que no tienen una referencia en el profesionalismo, caso de 33, por ejemplo, caso de La Valleja también, y hay varios, Río Negro, por ejemplo. Mercedes, si querés considerarlo también, porque bueno, Soriano no tiene, en realidad sí ahora con Bella Italia, que el interior está jugando ahí en los juveniles, pero en su momento no tiene, o sea, como que bueno, Mercedes también, Florida, Flores, San José, que no tienen clubes profesionales, pueden aportar acá un montón de nivel y competitividad para estos torneos. Aparte, como digo, creo que es un buen torneo, porque aparte das buenos estadios, porque los estadios de los departamentos están bastante bien cuidados, eso también es algo positivo, lo digo por experiencia personal, los estadios, de hecho, hasta para los pibes jóvenes sobre todo, está bueno eso de que vayan, tengan que viajar, ir a un estadio así, jugar ahí. El ambiente en el interior es diferente, es algo muy positivo porque creo que hasta hay hinchada para ver. Yo me acuerdo que cuando jugué un partido en el interior, había hinchada, o sea, una locura. Entonces, yo qué sé, es otra experiencia. Yo creo que es algo que se perdió hace ya 3 años, si no me equivoco, no se hace este torneo. Y es algo que al final no está bueno. Yo por lo menos creo que es un torneo que tiene que estar y merece que, que se le dé el reconocimiento que la verdad lo tiene, porque es importante. Es un torneo que, como digo, ayuda y a los clubes de Montevideo también les sirve porque, como digo, les da rodaje a los que no están jugando y también te compite con cuadros del interior que para mí sinceramente es algo muy bueno. Es lo que necesitamos, descentralizar el fútbol, como digo siempre, soy muy partidario de eso y el interior tiene potencial para estos torneos y como digo, y ya funcionaron, por lo tanto pueden funcionar de vuelta. El tema económico, como lo dije, para mí tiene que ser, no tiene que ser solo de la AUF y OFI, tiene que haber algún mismo, o sea, se podrían permitir. AUF, OFI se pueden poner de acuerdo y pedir patrocinadores para este campeonato y que les den la plata para hacer este torneo, y creo que se podría hacer. Aparte, como digo, el premio económico creo que del torneo de integración era, si no me equivoco, era jugar un torneo afuera. No sé bien cómo era eso, creo que era así. O era plata, no me acuerdo bien cómo era el tema, porque hubieron dos, yo jugué en dos, y creo que uno era por la plata y otro era por un viaje a Paraguay, si no me equivoco en ese momento. Entonces, bueno, está bueno eso, porque le das una recompensa también al campeón y los clubes de AUS también se lo pueden tomar en serio, que, como digo, viene bien por dos cosas, o que se lo tomen en serio así bien, y que también roten el plantel y den minutos a los que no están jugando tanto. Por eso digo. En general creo que es un torneo que puede valer la pena y creo que sería muy interesante. Así que bueno, déjenme en los comentarios qué opinan. Voy dejando toda un poco la info acá. Cómo, cómo creo que sería el torneo ideal, me parece, este torneo de integración que tendría que volver. Y bueno, ustedes también comenten en los comentarios qué les parece y si ustedes están de acuerdo con esto. Yo creo que el que ha jugado el torneo de integración sabe que era un torneo que estaba bueno y que creo que tiene que volver. Sobre todo por esto, porque aparte la experiencia en general era muy buena. Como digo, yo me llegué a quedar, por ejemplo, en un hotel, me acuerdo. Muchos clubes también que viajaban lejos, del interior también mismo, se quedan en Montevideo, recorrían, porque no era solo quedar, sino era toda la experiencia. Entonces está muy bueno eso y creo que puede venir muy bien para el fútbol juvenil y para que siga creciendo, lógicamente. Así que bueno, dejen su like y nos vemos en otro próximo video.